sí, Juan Carlos, estoy escuchando. Sí. Qué gusto saludarle, Mahmoud. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, igualmente. A ver, aquí hay muchísimas disyuntivas, porque estamos hablando de un genocidio que ocurre en plena época del multilateralismo, como en teoría, entre comillas, también en teoría, como un máximo defensor de los derechos humanos, máximo defensor y promotor del derecho a la vida, ¿no? Del derecho internacional humanitario, de la legalidad internacional, y lo está dejando ese mismo multilateralismo como un conflicto meramente de la región de Medio Oriente hacia Occidental, porque obedece a factores sumamente religiosos, por eso lo dejamos allá. Que no afecte y que no intervenga en nada en Occidente, y por eso nos quedamos de brazos cruzados. Pero cuando vemos que es un genocidio que puede estar cambiando el curso de la historia de la humanidad, tampoco se actúa, sino que desde ese Occidente se limitan solamente a emitir comunicados, advertencias, supuestas señales diplomáticas de preocupación. ¿Qué tan peligroso puede ser esto, Mahmoud, cuando ya son 19 meses de recrudecimiento de un genocidio que comenzó hace casi 8 décadas y cuando Occidente ya tampoco consigue tapar el sol con un dedo porque es prácticamente imposible, pero aún así busca lavarse la cara? Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Buenas tardes, buenas noches para usted, un placer acompañarlos. Muchas gracias. Al principio no estaba porque no había sonido. Yo creo que el mundo ha llegado a un nivel de hipocresía muy alto. No sé si puede llegar más alto el nivel de hipocresía del mundo en general. Por supuesto, particularmente algunos países que se han promovido y se han presentado como defensores de los derechos humanos, del multilateralismo y todas esas teorías que la mayoría con lo que está pasando ahora, no solo, especialmente en Gaza, en Palestina, todas esas teorías han quedado ya desvirtuadas y por el suelo y ya no pueden volver reflotarla porque no tiene ningún valor, ¿sí? Esta hipocresía a nivel mundial que estamos viendo, también la hipocresía, esa teoría de que todos los conflictos que había eran las religiones, un enfrentamiento religioso, que en Palestina había un enfrentamiento religioso, que los países exactamente de Asia Occidental promovían una ideología religiosa, que eso atentaba o era peligrosa para Occidente, ya ha quedado totalmente desvirtuado y sin ningún tipo de valor. Acá vemos que el objetivo de los países occidentales y de algunos países de la región son objetivos netamente políticos y netamente económicos, yo diría más económicos que políticos. Ya son tan básicos estos supuestos líderes mundiales que lo manifiestan públicamente. Apenas subido, Trump ha dicho que había que hacer un emprendimiento turístico en toda la franja de Gaza. Ya ni siquiera tienen la honradez de ocultarlo, lo dicen abiertamente. Eso yo creo que muestra lo básico que son la falta de preparación, porque se han degradado, yo creo que como seres humanos al más bajo nivel, ya prácticamente rondando a los animales, con todo el respeto hacia los animales, que se merecen más respeto que estos infrahumanos, si se puede llamarlo infrahumanos, que no tienen el mejor, no tienen la mejor idea de destruir, de asesinar, de masacrar a una población completa, no solamente de Gaza. Estamos viendo que en el Líbano están haciendo lo mismo, en Siria, que tienen un aliado silencioso en el gobierno, este gobierno de terroristas, degolladores, están atacando todos esos países, y los países que se levantan
como bien dice el compañero, para hacer valer la nacional como y quizás busquen una condena internacional hacia Yemen, ¿sí? Yo creo que esto, el accionar de estos países ha llegado a un nivel ya extremo y creo que ya después de eso han llegado a la cima. Y ya después de eso yo creo que solamente tenemos que esperar la caída de estos asesinos, de estos criminales, de estos genocidas. Yo creo que han llegado, con lo que está sucediendo en Gaza, han llegado a la cima y solo tenemos que sentarnos, como dice un dicho islámico, siéntate en tu vereda y verás pasar el cuerpo de tu enemigo, ¿sí? Yo creo que, por supuesto que la resistencia tiene que continuar y va a continuar, y ese es el peligro más grande que tienen y lo que va a lograr la caída de estos pseudos imperios como el imperio norteamericano y de algunos países de Europa, ¿sí? ¿Saben qué llama aquí poderosamente la atención, Daniel? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará la región de Asia Occidental, Medio Oriente, la próxima semana, desde el 13 hasta el 16. Visitará Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Luego de ello, en teoría, es que el sionismo comenzaría con esta nueva fase, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para aplicar la intensificación. Pero es que aquí, a ver, a priori uno puede pensar, aquí no hay nada alejado. El tema es, ¿por qué estos países? No, porque, ojo, son países, a ver, no olvidemos los acuerdos de Abraham. No olvidemos esa necesidad que ha tenido imperante Estados Unidos de normalizar las relaciones entre estos países del Golfo Pérsico y el régimen de Israel. ¿Por qué acá? ¿Por qué después de esta visita de Donald Trump? ¿Qué viene a hacer Donald Trump a esta región? Porque a la prensa, lo que se le vende a la prensa es acuerdos bilaterales, nexos estratégicos, todo ello, pero el trasfondo. Bueno, estos tres sujetos, Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, son tres subordinados de Estados Unidos. Por mucho que a veces se quiera asociar a Qatar con una posición de simpatía hacia la causa palestina, hay que recordar que alberga la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no?, Judeida. Entonces, realmente no tiene una gran relevancia esta visita para el derrotero en sí de lo que ocurre en Gaza. Yo creo que esta visita, especialmente la visita a Emiratos y Arabia Saudí, para lo que tiene relevancia es para el frente de Yemen. Es para intentar convencer a Arabia Saudí y a Emiratos que abran el frente militar terrestre de Yemen, que hasta ahora no se atreven y que es el único en estos momentos, una vez que consiguieron que las tropas mercenarias de Al-Qaeda se hicieran con el poder en Siria. El siguiente plan es hacer algo similar en Yemen, que las tropas mercenarias de Al-Qaeda, reclutadas por Emiratos, Arabia Saudí, como estuvieron 9 años desde 2015, abran el frente en Yemen, desde el sur, especialmente donde gobierna una camarilla a sueldo de Emiratos, y que intenten pues una operación como la de Siria, tomando Saná, y por tanto, fíjate la relevancia, ¿no? El impacto del misil hipersónico de ayer de Yemen en el aeropuerto de Tel Aviv, atravesando 4 capas de defensas antiaéreas, tanto estadounidenses como israelíes, ninguna de ellas lo pudo frenar, e impactó a 300 metros de la torre de control del aeropuerto Ben Gurion. Y eso acaba de aterrorizar al imperio. Esa lenta descomposición de los indígenas palestinos y los indígenas aliados de la región, que son, digamos, la descomposición lenta que acaba dándoles la victoria, y así va a ser a los nativos palestinos y regionales, pero como digo, a través de estos pequeños golpes de descomposición y rápidamente, por supuesto la visita estaba planificada de antes, pero claro, yo creo que en la agenda el objetivo primordial es abrir el frente terrestre de Yemen, lo cual Arabia Saudí también le abre otros frentes, porque hay que recordar que en teoría Yemen está pacificado por mediación de China en un acuerdo tripartito: Irán, Arabia Saudí, China
las fuerzas en conflicto en Yemen, y que eso rompería ciertos acuerdos que tiene Arabia Saudí con China en unos momentos en los que Arabia Saudí también es oportunista, no son estúpidos y han firmado acuerdos también a largo plazo con China, en yuanes, en fin. Entonces, esa es la disyuntiva en la que se encuentran tanto Arabia Saudí. Emiratos, por supuesto, está dispuesto a lanzar esa ofensiva dentro de Yemen, pero Arabia Saudí no está tan dispuesto, y porque además sus infraestructuras petroleras ya se vieron afectadas cuando Yemen no tenía la capacidad militar que ahora tiene. El aeropuerto de Abu Dhabi, las refinerías de Aramco. Es decir, grandes infraestructuras de Arabia Saudí y de Emiratos fueron alcanzadas con misiles de un Yemen de hace 5 años que no tenía la capacidad multiplicada por 100 que tiene ahora, ¿no? Entonces, bueno, se van a llevar una gran sorpresa. Desde luego, si claudican ante Trump y abren ese frente terrestre, probablemente se ve el resultado inverso al de Siria, y es que el gobierno de Sanaa, Yemen, Ansarullah, consiga recuperar todo el territorio yemení y le dé una auténtica paliza, se lleven una derrota desastrosa a estas fuerzas a sueldo de estos compinches de Estados Unidos. En sus intentos de quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Me queda poco tiempo, lamentablemente, Mahmoud, Daniel. Mahmoud, a ver, esto desde luego que podría tener repercusión, no todo lo que puede ocurrir a partir de la próxima semana para con la Franja de Gaza, y desde luego la cadena en otros países del eje de resistencia. Yemen, un ejemplo de ello, no solamente por hablar de uno, pero qué consecuencias y qué impacto en la seguridad y sobre todo en la estabilidad regional podría tener yo no sé si reorganización de fuerzas del sionismo con el apoyo de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y el recrudecimiento y tomar el control territorial de la Franja de Gaza. A ver, yo creo que el sionismo no se está reorganizando. El sionismo está tratando de escaparse. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo y cada día que pasa me lo confirmo a mí mismo más, que el sionismo, el Estado genocida de Israel, el sionismo como ideología está en una fase final de una enfermedad terminal. ¿Sí? Yo creo que nosotros, con lo que está sucediendo en Palestina, con todo el armamento, con todo lo que está recibiendo el ejército genocida de Israel, están dando los últimos manotazos de una persona, como dice el dicho, de una persona que se está ahogando. Yo creo que estamos siendo testigos de la caída estrepitosa del sionismo, y que va a arrastrar a gran parte de Occidente, especialmente al imperio norteamericano. Nosotros veamos al principio, cuando surge el sionismo, surge como una ideología, si uno la estudia, de liberación del pueblo judío. Ahora estamos viendo que al sionismo no le interesa matar a su propia gente. Están llevando adelante un genocidio para proteger a algunos dirigentes y proteger solamente una cuestión económica, ¿sí? Y yo creo que el mismo pueblo, los israelíes, que yo lo vuelvo a afirmar, ningún israelí es inocente, todos son ocupacionistas, están ocupando un territorio que no le corresponde, están sabiendo eso, por eso que se están levantando en contra del gobierno de Netanyahu. Pero yo cada día estoy más convencido que estamos siendo testigos de la caída estrepitosa del sionismo, y el eje de la caída del sionismo es la resistencia del pueblo palestino, y la resistencia, valga la redundancia, del eje de la resistencia. El eje de la resistencia en su conjunto, de todos los movimientos que están en defensa de la causa palestina. Señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Nos queda por hablar muchísimo, porque este tema da para muchísimo análisis, pero estoy seguro que en próximos servicios informativos de Hispan TV contaremos con su audaz y necesario análisis. Muchísimas gracias. Buen inicio de semana. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta la próxima. El placer ha sido Saludos. mío. Hasta luego. Un agregado, además de esta pretensión del régimen de Israel de hacerse con el control territorial de los poco más de 360 kilómetros cuadrados que tiene toda la Franja de Gaza, el sionismo también busca condicionar la entrega de la asistencia humanitaria, la entrega de los insumos y la alimentación. Y ojo, esta no es la primera vez que las autoridades sionistas intentan reemplazar la infraestructura humanitaria existente en el enclave. Recordemos todos lo que ocurrió hace poco más de un año, en febrero de 2024, para ser exactos,
Más de 100 personas fueron asesinadas cuando los soldados de la ocupación dispararon contra los palestinos que estaban desesperados por buscar comida, que estaban esperando los camiones que entregaban la asistencia humanitaria y que entregaban los alimentos. Todos recordamos esa conocida masacre de la harina. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.